Luis Alarcón, un tremendo actor nacional. Queremos comenzar este lunes homenajeándolo con algunos de sus grandes personajes tan recordados. Estamos hablando de un actor con más de 50 teleseries y además grandes películas detrás. Uno, además, el primer presidente de Chile Actores, muy querido por todos nosotros. Harto homenaje ayer, mucho actor que declaraba, por ejemplo, como Gloria Muchmayer: me hubiera casado si me lo hubiera pedido. Y nosotros quisimos partir recordándolo con esta nota de Leo Castillo, que recorre parte de lo que fue su tremenda trayectoria, pero también con imágenes extraordinarias de personajes de sus teleseries, como El Chamorro y muchos más que ustedes pudieron ver y recordar con mucha alegría, como lo hicimos aquí con el panel que tenemos hoy día. Oye, tenemos querido un gran Eduardo. invitado. Exactamente, buenos días, ¿cómo le va? Estábamos todos felices, usted ya nos vio que estábamos ahí disfrutando. Me imagino que al igual que usted en su casa, de estos personajes, de este recuerdo, esta nostalgia también de una televisión que era muy distinta. Quiero saludar a quienes nos acompañan el día de hoy: María Elena Dressel, un aplauso para ella. ¿Cómo estamos? Ana Josefa Silva, querida Ana Josefa, un abrazo. René Naranjo también. Hola, hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Encantado. Y en el rol Muy buenos estelar, días a todos. Felipe. Oye, Ana Josefa, contigo, disfrutando esto, los personajes, otra época distinta. Un aplauso para Leo Castillo, porque en realidad esta nota está increíble. Fue bien increíble porque cuando uno posteó, inmediatamente todo el mundo dice ¡Chamorro! Y fíjate que si tú te observas, todos estos personajes en general son secundarios. Claro, Fíjate no que era como el la protagonista. fiera está inspirada en la fierecilla de Omar de Shakespeare. Claro. Tiene que ver con eso. Y naturalmente Claudia Girolamo es la protagonista y muy buena protagonista. Pero ahí está Chamorro. Chamorro. Y luego vemos si tú ves en las otras telenovelas también, o es un elenco coral, digamos, o hay otro protagonista, y sin embargo, nosotros vemos a Luis Alarcón brillar porque hace un extraordinario personaje. Hay películas que yo considero que tienen secuencias que ya por solo esa presencia de él sube la película. Eso es bien impresionante. O sea, entonces tú encuentras un actor, como decía, un actor que hace teatro, cine y televisión. No es corriente. Claro. No es lo mismo. Si ustedes se fijan, para hablar en televisión y en cine, tú no puedes hablar igual que en el teatro, por ejemplo, para partir hablando. Y él tuvo esa capacidad de hacer todo ese crossover. Decía Silvio Cayosi en la nota que él, como naturalmente, René, era como actor de cine. Claro. Claro, el cine fue su pasión, la pasión del gran Luis Alarcón. Hizo más películas que cualquier actor chileno en la historia. Desde su primera película es de 1957, una película que se llama Tres miradas a la calle, y continuó actuando, en fin, hasta años muy recientes, en películas muy recientes, y grandes papeles en Tres Tristes Tigres, en Caluga Aumenta. Por Chacal supuesto, de Nahuel Toro. en julio comienza en julio. Chacal de Nahuel Toro. El Chacal de Lo Nahuel veíamos Toro, también. donde ahí está Icónica. en el rol del juez, absolutamente icónico, y un actor, Luis Alarcón, que es capaz de hacer drama de manera muy intensa y también comedia, y va combinando, ¿no? Y con un sentido muy popular, muy chileno, muy genuino, que yo creo que eso es lo que nos impresiona ahora. Y estábamos comentando aquí mientras veíamos, igual que ahí las personas en la casa, veíamos las imágenes de las teleseries, cómo él sabe combinar los tonos, los momentos, ¿no es cierto? Ahí con la fiera, un momento de intenso, pero nunca villano, aunque tuviera un rol un poquito de antagonista, ¿no? Sí. Sí. Pero siempre muy humano, en fin, muy emocionante, muy cotidiano, muy emocionante su relación ahí con Claudia y Girolamo. De verdad que un actor extraordinario, Luis Alarcón, Y algo que decía, pedimos recordar. perdón, y algo que decía muchas de las personas que estuvieron ayer en el Teatro Oriente, que tú también estuviste, es que yo la primera vez que lo entrevisté, mediados de los 80, era un tremendo, o sea, era una estrella, ¿no? Y el tipo llano, encantador, cero estrella, entretenido como entrevista, porque es súper importante ese tema, ¿no? Muy entretenido con sus historias. Esto de ser de Puerto Natales, hay un tema, él lo tenía muy imbuido. Entonces, yo tengo recuerdos de esa entrevista hace muchos años para el Weekend, que era una cosa fascinante, era llegar y transcribirla, ¿no? O sea, de lo entretenido que era. Era impresionante. Y después me lo topé muchas veces y lo entrevisté muchas veces. Me acuerdo de haber estado en la radio de Bio Bio con él. Ya estaba enfermo, pero él seguía circulando, haciendo. Sí, y en ese sentido, bueno, nosotros vivíamos en el mismo edificio, era adorable, entonces me lo topaba ¿Viviste en el mismo siempre, edificio con él? vivíamos en el ¿Eran mismo vecinos? edificio, sí, era encantador. y era encantador, Encantador, muy sencillo. siempre te preguntaba cómo estabas, te preguntaba por tus cosas, y hablábamos también
con la María Elena, la importancia, tú vivías en Osorno, Sí. la importancia de TVN, el canal nacional, de ver, creciste viendo sus Mientras personajes. estábamos viendo Oye, estas sí, teleseries, era lo único que veíamos, porque era el canal nacional, el único canal que llegaba a la 10ª región en aquella época, y la verdad es que increíble. Yo me quedé encantada el fin de semana. TVN dio un Sí. documental Yo especial lo a vi. raíz precisamente de la partida de Luis Alarcón, y era increíble él cómo era afable, y le preguntaban precisamente por esto de ser el segundo, ¿no? No en el papel Exacto. protagónico. Y él decía, a mí no me importa. Mis papeles siempre van a ser lo más importante para mí, y se notaba, le daba una impronta realmente extraordinaria a cada cosa que hacía. Y yo miraba además el Chacal de Nahuel Toro, que hasta el día de hoy Maravilloso. los jóvenes lo ven en los colegios. Oye, Es está un hombre con un impactante. legado Qué vanguardista impresionante. se ve. Es Sí, que claro. son películas La icónicas. propuesta Imagínate que audiovisual tú muy sabes, buena. trabajó con Raúl Ruiz, trabajó con Silvio Cayosi, Sí, y con Litín. Con Litín. fíjate que Con Gonzalo Justiniano. Gonzalo Justiniano. El Calugo con- Menta, ¿no? Claro, Gref claro. Marino, Ahí fíjate que en Caluga Aumenta hace un papel que dura 5 minutos. Claro. En el Chacal de Nahuel Toro otro rol breve. Exacto. Y marca la película. Tiene Bueno, esa fuerza eso es lo que te decía. de En Johnny impactar Sin Peso, el relato. En Johnny Sin Peso, por Claro, ejemplo, que es claro. una estupenda película, él tiene solo una secuencia, que es el juez que Sí, se pues, enfrenta a también Cristian Campos para firmar algo que no tiene ganas de firmar. Y es una escena cargada de tensión porque Cristian Campos viene llegando al exilio, entonces este juez no le gusta esta cosa. Y le dice, présteme, y le pasa una Mont Blanc. Entonces, ¿qué es lo que hace Luis Alarcón? Firma así y le rompe la lapicera. Es una gran secuencia. Johnny se empezó entera, una gran película de Gustavo Marino, pero esto que estábamos hablando es secundario. Y a mí, de todo lo que uno ha visto, no se me olvida esa escena, no se me olvida esa marca. secuencia. Bueno, Y él marcaba también en algunas entrevistas que yo vi que además del talento que uno aquí puede ver también, es que él en Puerto Natales fue muy amigo del hijo del dueño del cine. Y aparentemente él desde muy joven vio mucho cine. Entonces la pasión por el cine no solo iba por su talento y por su estudio, sino que también porque efectivamente tenía mucho cariño por el cine, Claro, le gustaba mucho el como cine. Tornatore, así como Claro, que- exactamente, como tal esas cual. historias así como, claro, y es verdad. Bueno, y él, eso sigue natural, no es tan fácil. El cine, él empezó en el teatro, allá. Empezó trabajando en el teatro, después porque estudió una cosa y la otra y se fue metiendo. Entonces partió como la mayoría haciendo teatro. En Concepción A ver, estuvo mucho tiempo en haciendo la teatro también. Universidad de Concepción. ¿Ustedes creen que tuvo todo el reconocimiento que se merecía? Porque se los digo porque, claro, este año tuvo un reconocimiento efectivamente, pero que qué bueno que se haya hecho hace tan Los poquitito Caleuche. en los Caleuche, premios este Caleuche, año. pero al mismo tiempo él critica un poquitito su salida de televisión, sobre todo aquí de TVN, que ni siquiera un café le invitaron para despedirse, que de repente la trayectoria, no siempre había un agradecimiento a la trayectoria que se tiene. Sí, claro. Aquí, bueno, ayer hubo una despedida muy afectuosa en el Teatro Oriente. Estuvo todo el día pasando la gente ahí para rendirle homenaje, ¿no? Y está todavía hasta hoy día hasta las 12:30 van a estar. Hoy día, claro, el funeral, Sí. toda la gente del mundo del teatro, del cine, pero también, por supuesto. Va a pasar por la pérgola también. La gente Sí, también, por la vecinos, pérgola. público que quería Claro. saludarlo, ¿no? Pero queda pendiente con estos grandes actores que nos han dado tanta emoción, Sí. que han juntado a la familia frente al televisor por décadas, ¿no es cierto? Que han generado historias que nosotros contamos. Estábamos viendo recién La Fiera, todo esto, Sí. que veíamos, 25 años han pasado y seguimos vibrando con él. Siempre queda pendiente un reconocimiento mayor. Es lo que siento yo cuando parte, en este caso, un actor tan grande como Luis Alarcón. Que claro, es el reconocimiento del canal de televisión donde trabajó, como TVN, pero es también, por ejemplo, el Premio Nacional, ¿no es cierto? Es decir, Claro. ¿por qué no recibe Luis Alarcón el Premio Nacional de Arte de la Representación? Porque, entre otras cosas, son premios que se entregan cada 2 años. Sí. Cuando debiera, antes... Y hay mucha gente que lo merece, digamos. Por supuesto, también. antes del golpe los premios nacionales se entregaban cada año. Y está bien, porque hay mucha Sí, gente que hay lo mucha merece. gente. En el Premio Nacional de Representación se junta el teatro, la danza, el cine. Solo un cineasta lo ha recibido, que es Raúl Ruiz. Y los actores y actrices se lo disputan y se genera Yo siempre he ahí pensado- una sensación un poco de competencia que no corresponde, porque tiene que haber un homenaje grande, un homenaje del Estado, No, y aparte que, del país eh, a artistas tan importantes como Ahora, Luis Alarcón. perdón, pero en este momento porque podríamos decir, ya, mira, nosotros estamos en la emoción de que él acaba de morir y por eso no, pero escucha, o sea, no cualquier actor Tiene méritos. te hace bien teatro, porque no hace tanto que hizo teatro, cine,
y televisión, que son tres plataformas muy distintas, tres maneras de actuar muy distintas. Y él se lució en cada una de ellas. Entonces creo que va más allá de decir, tenemos muchos buenos actores, gracias a Dios, pero va más allá de eso. Entonces sí, yo siento que ahí faltó un reconocimiento mayor. Y estoy de acuerdo con René. Yo creo que si van a sumar el premio de telerepresentación que se da este año a la danza, al cine, al teatro. Perdón, yo estoy casada con un dramaturgo y tengo que parar el leer. Muy conocido. Y además que he estrenado en todas partes del mundo, tengo unos afiches que no entiendo las letras porque son como de unos países muy raros. Estamos hablando de Marco Antonio de la Parra, Sí. que más me gusta en su casa, que está ahí en el desayuno y dirá, ¿con quién estará? ¿Por qué no lo dijo? ¿Por qué no lo Oye, dijo? y una cosa Con toda esa gente, lo que dice René, pues, entonces, y también hay gente de la danza y también hay gente del una cine. cosa de Lucho Alarcón muchas, también que llama la atención es que se sentía profundamente orgulloso de su personaje del indio, de aquel spot icónico de los neumáticos sí, Firestone, es que que nos yo creo marcó que a nos todos. marcó a todos. Y cualquier actor quizás podría decir, no, yo reniego, ¿no es cierto?, de haber hecho una publicidad, pero él incluso en esa entrevista que mostraron el fin de semana tenía el indio en tamaño Sí, real. en el estaba en el teatro. Estaba ahí en el Claro, teatro, y era estaba para en el él un teatro. personaje que fue muy importante, se ganó un León de Oro en la publicidad precisamente por ese El spot. Festival Él de marcó- Cannes, nada menos. En el Exactamente. Festival de Cannes. Y no se fueron los Cosa. neumáticos de Chile. Como otra cosa, las historias que se tejen detrás, que reflota a propósito de esto, que como decía la nota de Leo Castillo también, que efectivamente Firestone estaba ahí nomás porque Goodyear le venía dando como Sí. caja. Entonces dijeron ya, una última campaña, si no nos vamos de Chile. Y nos vamos de Chile. Y le ofrecen a una agencia crear el concepto, que al principio iba a ser como bien caricatura. Pero cuando lo toma Silvio Cayosi, que es quien realiza, decide hacerlo así como, no vamos a decir real, pero darle un tinte más de Es peso. un cortometraje. De hecho, como se hace. Absolutamente. se lo Corto, mostraron, es un corto. cortometraje. se lo eso. mostraron a los ejecutivos, le gustó harto, y uno de esos dijo, oye, denme una copia para mostrárselo a los amigos. La típica del visionado de amigos que encuentran, y le faltó un poquito de maquillaje en la frente. Claro. Y alguien dijo, súper bueno, pero le falta música. Y se los devolvieron y dijeron, ¿saben qué? Le falta música. Y consideraron que era una aberración porque el comercial está con el sonido ambiente, Sí, el la viento, gallina. el Claro. sonido del rodar del neumático. Que es muy bonita eso. Le ofrecieron a un músico, amigo de Silvio Cayosi, que hiciera la música, y él se enojó, dijo, este comercial está perfecto, yo no pongo una nota. Y fue tanto la premura que al final lo lanzaron al aire sin música, y ahí se dieron cuenta que efectivamente la gente lo Claro, Así que porque el camino no hablar, nadie porque venir. Vámonos. el recurso narrativo del comercial es el silencio. Exacto, Sí, veámoslo. 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 Sí, Que veámoslo. no se escuche nada. Exacto. Si camino no hablar, nadie venir. Correr. Si camino no hablar, ser Firestone Radial Sport. Que venir. Firestone Radial Sport. Ir suave, ir mejor. Bueno, Sí, lo es que es escucha. muy bueno, como dice la Ana Ordinario. Josefa, un verdadero cortometraje y que a tono- yo me acuerdo, yo tenía 5 años para este cortometraje, no se me olvidó Qué nunca, joven. para Ay, este qué comercial. rabia. María Y es como María, el NTV comercial está con al el otro que a uno lo marcó, que Claro. encontraba Bueno, ahí buenísimo. tú encuentras un realizador como Silvio Cayosi, imagínate el nivel que tiene, que él Absolutamente. hacía mucha publicidad y Silvio Cayosi siempre hizo mucha publicidad y luego financiaba sus películas con lo que ganaba en publicidad. Pero hacía estas joyitas, ¿no? La que sutileza gana de la en pluma. Cannes, además. sea, como la pluma es- Porque la pluma maravillosa. masculinidad del Sí, indio que fue a ahí, toda prueba. mancillada, y le agarra la pluma y se la para de nuevo. El inconsciente. Tranquilo, La imagen. papito, si yo te sigo creyendo. Claro. Y Un fíjate- gestito de humor muy Fíjate bueno. que lo interpreta muy bien, por supuesto, Luis Alarcón, ¿no es cierto? Muy serio, muy solemne, y luego lo pillan ahí. Claro. Y como un buen corto, tiene un primer acto, que es cuando Claro. bajan, ¿no es cierto? Llegan hasta ahí, se sienten seguros de que van a cruzar, viene el clímax,
cuando viene el auto de Firestone que no se oye, lo sorprende, es el momento dramático, digamos, y después este desenlace en que pasa el auto y ellos quedan un poco averiados y le arreglan la pluma y el neumático va suavecito y viene la frase de remate perfecto, ¿no? Es una obra maestra. Maravilloso. Por eso el premio más, pues fíjate que yo el viernes conversaba con algunas personas y le conté y todo, como que no le saltó el nombre automáticamente, porque hay gente que no le salta el nombre, el del comercial del neumático. Claro. Pero claro, obvio, sí, obvio, es imposible no acordarse. Es que notable. Y la cara con que mira ahí, con que... Sí. Bueno, ahí tú tienes un actor que tú le puedes tirar un primer plano y lo Y la aguanta, como seguridad, digo yo. La seguridad, sí, camino no tiene hablar. Claro, claro. Y ahí vamos, Mira nomás. mira la mirada. Y ahí Firestone le quiebra. 37 años atrás. Imagínate. Háganse esa. 37 años atrás. Y son esos spots de publicidad que uno esperaba mirarlo, ¿te das cuenta? Porque en general la publicidad, no sé, como que huyen, uno no quiere. Exacto. Entonces, cuando hay Tal cual. una cosa tan bien hecha, es el tipo de... Dan ganas de verlo. Uno se queda Maravilla, mirándolo. Comercial que Cierto. tuvo una secuela y que después, ahora hace poco, WOM hizo una campaña con El Indio y con Gary Medel. A ver si lo es más contemporáneo con WOM. Ah, sí. Y ahí él recordaba que en una entrevista a propósito de eso, él decía que esto le habían pagado muy bien. Así que ese indio para mí, estoy leyendo textual, está como monumento en la sala de premios que hablamos. Le tengo mucho cariño al personaje. Lo dijo el año 2021 en el podcast Reyes Y del ayer Trap. en el velorio, en el Teatro Oriente, estaba Estaba ahí ahí, el indio de tamaño natural ahí recortado Muy en bien, cartón, muy acompañando bien. el Fede. Muy bien que Fue haya estado. un hito en la cultura chilena. Es que como dice Lana Josefa, es comercial. mucho más que un comercial, es un Sí. verdadero cortometraje. cortometraje. Y ahí hay una actuación extraordinaria Y un también director, de actor y un director como que Silvio piensa- Cayosi. Claro, como Silvio Cayosi, que es, oye, por Dios, uno de nuestros directores más fundamentales. Hace este cortometraje, como digo yo. Si eso es lo que es. Ahora, el chamurro, yo les quiero decir que van a tener que saber repetir esa teleserie. ¿Cuándo va la fiera de Exacto. nuevo? ¿Cuándo TVN3 ya está trabajando, me Ya imagino. está, ya. Nuestra señal TVN3 Es que- que le invitamos a ver, donde está todo el archivo. Imagínense, el archivo histórico de TVN está condensado en un canal. TVN3 lo pueden encontrar en la web. TVN3. Y si usted tiene Bien. Zapping, por ejemplo, también está ahí Es ya que nosotros disponible. como vimos canal. esta nota, felicitaciones, que nos anota. Vimos esta nota y estábamos todos, no puede ser, ¿o no? Y queríamos ver el final. Bien seleccionadas las imágenes para recordar el personaje que estamos todos enganchamos al buena tiro. secuencia. Además pasa que a veces en las teleseries los personajes son un poquito esquemáticos, ¿no? Claro. No tienen muchos matices, un poquito rígidos, digamos, Cierto, eso dramáticamente hablando, digamos. Y Luis Alarcón a todos, por ejemplo, a Chamorro y a todos, les daba esos matices, les daba esa humanidad, ¿no es cierto? Ahí entre malo y bueno, Sí. entre pillo y Entre- un poco big boy, un poco comedia y... claro, Muy como que realista lo hacen, también. como que es pillo, pero igual lo puede, Víctima la de la joyita lo puede joyita, engañar. eso, ¿Te víctima de la fijas? joyita. Claro, O sea, su entonces, preocupación es es ganador, pero razonable, puede digamos, claro. perder. ¿Te fijas? Claro. Eso es lo hacía Sí, muy está bien. lleno de matices, exactamente. Claro, y eso es precisamente porque tuvo una trayectoria en teatro, también en cine, se da mucha riqueza esa pasada, ese crossover. Sí, por cierto que hay buenos actores y actrices que solo han hecho televisión, pero cómo enriquece el trabajo en el teatro y en el cine, bueno, aquí está. digamos. Nosotros Se vemos sentía un- muy orgulloso de todos sus papeles, pero él decía que definitivamente su favorito era el cine. Él se sentía muy Todos los hombre de actores en cine. general, lo que más les gusta es hacer cine. Sí, bueno, hay unos que prefieren el teatro donde están. Sí, lo que pasa es que él lo decíamos, ha trabajado con los realizadores más Trabajó. fundamental y además, como mencionaba René, con películas icónicas. Él estaba ahí. No importa, como bien decía, que no fuera protagonista, como mencioné recién, pero estaba en esa secuencia y la película ganaba un montón, siendo una buena película. Es una carrera de 60 años, o sea, Sí. o más. Imagínate, la primera película Incansable, además. es de 1957, De terminada a la Cramarenco. calle. De- O sea, 65 años. Sí. Y luego él está en el momento en que explota el nuevo cine chileno, que es muy importante. 1968, 69, con Tres Tristes Tigres de Raúl Ruiz, con El Chacal de Nahuel Toro, Los Testigos, diversas películas donde él es muy importante, a pesar de que, como bien decimos, pueda representar papeles más bien pequeños. Por ejemplo, en Tres Tristes Tigres, un profesor de Angol que viene a Santiago y es pillín, entonces se está gastando la plata que han juntado sus colegas, los profesores de Angol,
para otros fines benéficos y Claro. comprar algunas cosas. Qué y él viene... Qué vigente. ¡Qué vigente! Oye, y viene a Santiago y se la gasta, bueno, se la carretea, digamos, Claro. en carrete. Es una de las películas. ropa Lo que pasa es interior, En las ¿no? noches, no. No está confirmado, pero parece ser que te gana. Esa, como tú El sabes. disfrutar, la gasta en disfrutar el estadía en Santiago. ¿Cómo fue para él o cómo le influyó y qué tanto lo perjudicó el haber estado como más transparentemente por una tendencia política? Apoyó a Pablo Neruda, después apoyó la candidatura presidencial de Salvador Allende, ahí él decía que no pudo entrar a TVN, que entraba escondido, después que al final se ganó a los militares. ¿Cómo fue esa parte? Bueno, eso fue gracias al Happening, a que entró en un spot del Happening y como dijeron, no, está divertido. Y luego Sonia Fuchs, hablemos de ese gran personaje de la televisión, Sonia Fuchs sencillamente dijo, no, yo lo traigo porque este es un gran actor. Y ahí fue ahí logró entrar. Pero pasaron algunos años Sí, claro. entre que Claro, pudiera claro. ocurrir eso. Pues, a ver, entendamos una cosa, la televisión en términos de producción audiovisual era súper importante, las áreas dramáticas habían crecido enormemente, partió el 81 por Pero ahí. a partir de los 80, porque De entre los el 80. 73 y el 80 es un periodo muy, muy complicado, muy difícil, y ahí no tiene cabida Luis Alarcón en la televisión. No, digamos. lo que pasa es que Entonces, después, justo, el 81 que fue empieza cuando la producción de teleseries. Claro, con Ricardo Miranda dice, ¿sabe qué? ¿Por qué las telenovelas a las 3 de la tarde? No, hagámoslo en la tarde, antes del noticiario. Que eso fue una cosa muy rupturista. Y ahí aparecen entonces las áreas dramáticas, los otros canales dijeron, ¿sabes qué? Sí, y empezaron a crecer las áreas dramáticas y entendieron que había un público que no es solamente el concepto, mire, está solo la dueña de casa o no sé quién viendo, no, le puede interesar, y de hecho hubo finales en que se paralizó Sí, la ciudad. claro. Uno apuraba el Unos regreso a breaks, casa para alcanzar a ver la teleserie. Claro. Exactamente. Y era un momento que además que la gente se reunía Sí. Muy como que importante. a la mesa a ver la teleserie, Claro. a compartir. Claro, había todo. La reunión Lo familiar. que decía la nena, Sí, su pues. familia. Reunión familiar y Claro. TVN, quiero destacarlo, que TVN en los años 90, ya con el regreso a la democracia, hace ese trabajo magníficamente en teleseries como las que hemos estado viendo acá, La Fiera, Roma Neve y tantas Bueno, otras. ¿no es Vicente cierto? Sabatini hay que nombrarlo, Hace, es hace tan ese importante, trabajo ¿no? de reunir a la familia, por supuesto, ahí a la hora de 11 en la casa, pero también de trabajar todo lo que se había perdido en términos de la identidad y la cultura Eso. nacional. René, y por las eso, regiones. claro, Las aparecen las regiones. Aparecen las regiones. Aparece Chile, aparece el mundo popular. Claro. Chileno, ¿no es cierto? Y ahí Luis Alarcón se luce, ¿no? Como en esas películas, ya decíamos, Oye, de fines de los 60. Ese punto que acabas de decir, René, es súper clave. El mundo popular que Claro. empieza a verse en las teleseries, porque Así antes es. eran siempre la mansión, le ocurrían a los Por ricos, supuesto. todas las Claro. cosas. Y a lo el más rico aparecía, pobre, digamos, claro, la- aparecía claro. el contraste con el pobre, que era la servidumbre Era la dentro de esa servidumbre que mansión, tenía que y había algún conquistar al- cruce, algún enamoramiento, su cosita Eso ahí, era todo. su ponceo. Claro, y esa aparición Esa era la del definición mundo, de la telenovela. esa digamos. aparición del mundo popular chileno, ese regreso, es con las teleseries de TVN de los 90. Aquí justo eso había ocurrido, estamos viéndolo en el cine, en películas Los Testigos de 1970, esa es A la Sombra del Sol, A la Sombra del con Sol, Alejandro maravilloso. Cohen de 1974, película filmada en el norte, una película que apenas se pudo estrenar después del golpe. Ahí están Tres Tristes Tres Tigres, Tigres, donde hace este una profesor de joya. Angol que viene a dilapidar Raúl Ruiz. ahí la colecta platita. de los colegas, digamos. Ahí tenés justamente Chacal de Arturo, ¿no? en Con el Raúl Ruiz Chacal, trabajó con varias Raúl veces. Ruiz, hizo Sí, todas las películas de Raúl Ruiz, hasta Sí. Palomita Blanca, hasta el Decía que él se 1973. sentía un poco como de verdad su- que es un nombre fundamental. Sí. Y quiero destacar eso, porque él representa muy bien estos personajes populares, ¿no es cierto? Ese personaje chileno, ¿ah? Claro. Que con O sea, contradicciones. el personaje con- chileno, porque de por repente supuesto. era como el latifundista, el como el, No, el pero dueño claro, de- claro. pero muy chileno, como dices tú. Pero él O podía- sea, como representar distintos estamentos de una sociedad que Exacto. tenía distintas estructuras, una estructura diversa. Claro. La María Elena también Él quería decía, agregar que, sí, algo. no, él decía que era como muso inspirador de varios directores y sí. cineastas muy famosos de nuestro país, Todos y los que a pesar cineastas, de que no sí. era el protagónico, él igual Claro. era un personaje que era muy importante para generar la acción dramática de las películas chilenas. Entonces él Por se supuesto, reconocía como un muso. Justamente en este momento lo estamos viendo en películas chilenas como Los Testigos, Palomita Blanca, Tres Tristes Tigres, Todas El Chacal de películas Nahuel Toro. fundamentales. Películas como bien se dice, representan distintos personajes
¿ah? Y todo lo hace con verdad, ¿no es cierto? Con humanidad. Sí. Y con muchos matices. Esta película es bien dramática, La sombra del sol, conviene Sí, recuperarla. es una Y ahí película en Los preciosa. Tigres se luce, ¿no? Tiene una despedida. Cuando vuelve a Angol, es una despedida genial. Dice, ustedes quizás después no se van a acordar de mí. Sí. O sea, quizás este episodio va a quedar en el olvido, pero yo me voy muy emocionado de haber Oh, compartido con bueno, usted. no. Todo tomando una cosita. digamos. A propósito, René, que tú hablas de la importancia de TVN, no solamente en las teleseries, que muestra Sí, también claro, lo muy popular, importante. también ahora en septiembre va a haber una recopilación de bestsellers chilenos ahí imperdibles, que probablemente en muchos de ellos vamos a ver a Luis Alarcón. Pero buenísimo eso. Sí, buenísimo se viene. Y de las películas que él participó, ¿cuál creen ustedes que fue como la más importante para él? Quizás El Chacal de Nahuel Toro. Es que el Chacal, yo creo que Tres Que fue un impacto en también. El Chacal. El Chacal es una película que hasta el día de hoy, digamos, no nos olvidamos, está en la historia del cine. Como todo lo que hizo con Raúl Ruiz. Claro. Porque Raúl Ruiz es un hombre demasiado clave en nuestra filmografía, demasiado, también trabajó con Valeria Sarmiento, su mujer. Con Miguel Itín no solamente hizo Chacal de Nahuel Toro, o sea, él trabajó te diría, con los cineastas más fundamentales, con Gonzalo Justiniano, que mencionábamos. Con Julio comienza en julio. Silvio Gallosi, Julio comienza en julio, por ejemplo, es una película. También ahí tiene un secundario, es verdad, pero es lo que hablamos todo el rato. O sea, tú ves, aparece Luis Alarcón en ese secundario y esa secuencia sube la película, una película buena, no estoy hablando que estaba fallando, sino que sube. Entonces, no importa que no sea protagonista, no tiene Es ningún... como Lo esa que pasa- máxima en el mundo del teatro que no hay roles pequeños, No hay roles sino que hay pequeños. actores Bueno, pequeños. la comprobación es El Chacal de Nahuel Toro, donde hace Exactamente. el juez que tiene la responsabilidad de condenar al personaje, Valenzuela Qué película, tan Torres. buena. Esta película, quizás contarle también a las nuevas generaciones que están mirando, cuando se estrena en 1970, es el más grande éxito del cine chileno. Inspirado en un hecho real. Inspirado en un hecho real, dramático, sí. terrible, que tiene que ver con la pena de muerte, por supuesto, Claro, tal como o se sea, ve en la hay una película. reflexión sobre eso, Claro, sobre el claro tema de que la sí. pena de muerte. Y la película está contra la pena de muerte y le toca Claro. justo a Luis Alarcón, que hace el jefe ahí, el juez, Juez, perdón, claro. tener que dictar esa sentencia. Y la película tuvo en ese tiempo que Chile tenía 8 millones de habitantes, tuvo 400.000 espectadores. O sea, La gente iba al cine. Y La ahora gente fue al 18 cine en millones, masa a ver increíble. esta historia Si mira, impactante. uno ve las imágenes y yo No, encuentro sí, que es absolutamente parece- pero total. y parece la realidad, parece que hubiera sido un La cámara documental. al hombro, Parece sí, un claro. documental, tal cual. Claro. Tiene mucho, No, impresionante la está Chacal de filmado Miguel así Litín. como falso documental, ese Claro, es el tema, claro. como un falso documental. Y lo que dice René es muy importante porque el tema con el Chacal de Nahuel Toro es este hombre que hace un crimen terrible, lo condenan, pero mientras tanto empiezan como a educarlo, porque es bien terrible los crímenes que comete. Y al momento en que tiene que enfrentar el pelotón de fusilamiento, Era otra persona. Era otra persona. estaba Era educado, otra persona. claro. Entonces, Educado. esa reflexión estaba Tremendo. convertida en otra persona. Esa reflexión sobre la pena era muy tremenda. Ahora parece que no, porque bueno, hace rato que no tenemos pena de muerte, pero en ese tiempo sí. Y Claro, y duró la un buen actuación rato. la actuación de Nelson Villagra es impresionante. también, Esta es una película extraordinaria. que El Chacal de Nahuel Toro de 1970 es un referente en el cine latinoamericano y mundial. Sí. Es una película que se estudia en las universidades, en otros países, Exactamente. y que capta un momento además histórico muy, muy importante y justamente ahí está Luis Alarcón en este rol del juez que tiene que condenar a José del Carmen Valenzuela Torres, como se llama el Chacal de Nahuel El Toro, Chacal de que Nahuel había Toro. cometido este crimen en lo crimen que es hoy atroz. la región de Ñuble. Y ahí está justamente Luis Alarcón en el momento que lo condenan, ¿no es cierto? Y que es muy impresionante Nelson Villagra en un rol increíble, esa actuación de Oye, y protagónica. otra cosa muy destacable de Luis Alarcón que decían también sus compañeros de teatro, de cine, de teleseries, lo generoso con su talento, porque eso no siempre se da, no solamente generoso con otros actores, sino que también con los que no habían estudiado actuación, que muchas veces hay harto prejuicio en torno entre los mismos actores cuando uno no ha estudiado, y ahí decían que él también era muy generoso en ese sentido. Es que era su carácter, es lo que hablábamos, ¿no es cierto? Lo que tú decías, la María Elena, que lo tuvo de vecino. Era parte de su manera de ser. Yo creo que ese, el hecho. Yo soy santiaguina, no estoy diciendo nada malo, pero no era santiaguino. Él venía, Era sureño. era sureño, venía de un lugar
y su carácter yo creo que estaba muy moldeado en ese sentido. Y por eso cada uno de nosotros, oye, era un tipo encantador. Sí, lo era. Muy llano. Esa manera de ser que nunca cambió, a pesar de que se convirtió en una superestrella. Todo el mundo lo podía reconocer, pero nunca dejó de ser. Entonces, claro que podía ser generoso. Y no solamente eso, sino que lo que hablábamos, o sea, ser un rol secundario. No importa el rol. Lo importante es cómo lo hagas. En teatro, en cine y en televisión. No, y aquí lo estamos mirando. O sea. Toda razón lo que dice María Luisa, un hombre muy generoso, Luis Alarcón, con su talento, además siempre pinteado. Destaquemos eso, ¿no? Cierto. Yo lo vi la última vez un poco más de 2 años, ahí, 2021, claro, puede haber sido, y en una actividad justamente ligada a Chile Actores, siempre muy pinteado, muy elegante, un poquito seductor ahí, Sí. ¿no es cierto? Con buena 100%. pinta. Supe yo que en Concepción, donde él trabajó mucho en el teatro, justamente allá se forjó ahí todo un grupo que después fue el que le permitió trabajar en el cine chileno, en estas películas que estamos comentando. Allá le decían el Duque. Claro, el Duque. la pinta, El pues. Duque, porque Claro. tenía su pinta y su elegancia, su garbo, ¿no es cierto? Y bueno, y tenía sus admiradoras, pues. Claro, pues sí, pues, por supuesto, Sí, seductor el hombre. Oye, pero es verdad, yo Claro. como les contaba que vivíamos en el mismo edificio, uno se topaba mucho porque tampoco era un edificio muy grande el que vivíamos. Entonces era 8 pisos, entonces lo veía frecuentemente. Y como tú dices, podía ser un sábado, un domingo, un día. Siempre como pinteadito, Pinteadito, perfecto, con su total. camisa, su Pañuelo al blazer cuello. arriba. Sí, pañuelo al es verdad, cuello. tienes toda la razón. Claro, sí, su sí, sí. pañuelo. Reivindicar la elegancia. Por supuesto, por Sí, sí, supuesto. cierto. A De hecho, toda edad y en toda hora. Lo la escuchaba y elegancia. veía yo y el personaje de Chamorro en La Fiera, que lo vimos antes, que vestía elegante, Sí. que era un hombre Bueno, que claro. Sí. tenía su buen pasar, que estaba enamorado de esta chiquilla, que era Malula, donde estaba el hijo metido. Porque claro, es como una historia paralela a la historia principal, que es de la Fiera, de la Exacto. Catalina y todo, su romance y esta puesta en escena que tenía muy corajuda, pero es bueno como Chamorro hace de un personaje secundario alguien que uno lo sigue, porque la historia de él con la joyita Sí. es tremendamente interesante. Veamos